Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, Hora de, ba- un- hora de balance, una, ¿no? una vez más terminamos un año que nos lleva a formular alguna reflexión sobre lo que ha sucedido, ¿no? Sí, ¿no? Esta vez estamos nuevamente a la distancia, Ricardo, por estas cuestiones del COVID que nos obligan nuevamente a hacer el programa, eh, digamos, sin ir al canal, Sí, sí, sí. directamente. Pero bueno, pero vamos de todos modos a lo nuestro. Termina el año y uno la primera cuestión que tendría que plantear es el hecho de que cuál fue la evolución del producto de Argentina. Bueno, Argentina va a terminar este año con un aumento del producto respecto del año pasado que probablemente esté en torno, digamos, al 10%. No importan los decimales. Lo concreto es que en un año, o quizás un año un poquito más, Argentina habrá recuperado lo que perdió el año pasado, ¿eh? El año pasado tuvo una caída importante en el producto, también cercana al 10%, y este año entonces tendríamos una recuperación. Es una buena noticia en realidad, porque muchas de las estimaciones decían que a Argentina le iba a llevar 2 o 3 años recuperar el nivel que había perdido en 2020. Bueno, tenemos entonces esa buena noticia de que lo vamos a recuperar. El desempleo, otro indicador importante, bajó en el tercer trimestre a 8,2. Digamos que si uno mira esto, tendríamos que tener una mirada relativamente optimista sobre cómo funciona la economía. Ahora, si dejamos de lado estas variables y revisamos otros elementos, bueno, las nubes empiezan digamos, a oscurecer el horizonte. El primero de ellos es algo que yo he dicho muchas veces y es que es un indicador muy claro del fracaso de la política económica del gobierno y que refleja en realidad ese indicador desequilibrios estructurales muy grandes que tiene la economía argentina. Y estoy hablando del aumento del nivel general de precios, es decir, de la Ujú, inflación. Cuando claro. uno mira el índice de precios al consumidor a nivel nacional, bueno, nos encontramos en diciembre casi con la seguridad de que vamos a terminar el año cerca del 50%. El mes pasado el índice fue 2,5, incluso hubo algún funcionario, el caso particular, el secretario de Comercio Fedeletti, que dijo que debía ser considerado un éxito, y yo dije en ese programa que me parecía poco menos que un disparate esa declaración. Ujú, Argentina va a terminar con una inflación del 50%, a pesar de que tiene tarifas pisadas, a pesar de que tiene precios, algunos precios congelados, a pesar de que tiene el dólar administrado. Digamos, todo eso genera la sensación de que en cualquier momento vamos a volver a subir al escalón del 3. Es más, claro. Ricardo, yo creo que diciembre, cuando veamos en los primeros días de enero cuánto fue la inflación en definitiva del año, nos vamos a encontrar que en diciembre volvimos al 3 mensual y eso nos da una inflación de cercana al 50%. Claro. Y no hay tampoco expectativas de que eso vaya a cambiar mucho. Fíjate vos que el Centro de Investigación en Finanzas del Instituto de Itela, digamos, indagó sobre las expectativas y la conclusión es que aproximadamente las expectativas de inflación para el año que viene están en el 50%, ¿eh? Están en el Ujú. 51% el promedio y en el 50% la mediana. Es decir, más o menos el 50%, muy lejos, obviamente, del dato aquel del 33 que el gobierno había puesto en el presupuesto para 2022, que finalmente no fue aprobado por el Parlamento. Vamos a otro indicador que me parece que muestra que las expectativas no son buenas, y ese indicador obviamente es el valor del dólar. Aunque el Banco Central ha comenzado a devaluar un poco más fuerte, es decir, esto que nosotros llamamos crawling peg, que es una devaluación que va todos los días devaluándose un poquito, y el Banco Central durante buena parte del año devaluó por debajo de la inflación. Bueno, después de la paso ha empezado a devaluar un poco por encima de la inflación. Pero de todos modos, la brecha con el dólar blue sigue siendo cercana al 100%.
Digamos, ¿qué es lo que quiere decir esa brecha inmensa que hay respecto de todos los dólares libres con relación al dólar Banco Nación, el mayorista? Bueno, lo que está diciendo es que hay, digamos, dos damas que son muy malas para la economía. Una es la desconfianza, que no se puede comprar. La otra es la incertidumbre, que muchas veces inhibe el cálculo económico. Hay desconfianza de los sectores productivos en el gobierno y hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Sin lugar a dudas, esta incertidumbre tiene que ver con la percepción de que el sector externo está complicado. Digo, si uno mira las reservas que hoy están por debajo de los 39.000 millones, las reservas brutas, hay muchos analistas que sacan la cuenta de cuántos son las realmente disponibles y lo ubican a lo mejor en 3, 4, 5.000 millones de dólares, que obviamente es muy poco pensando las obligaciones que tiene la Argentina. Y cuando uno piensa en las obligaciones que tiene la Argentina, inmediatamente piensa en qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario. Un primer paso que el gobierno daba con la sensación de que eso iba a crear un poco más de tranquilidad en los negociadores del fondo, fracasó en el presupuesto. La oposición tenía buenas razones para oponerse a eso, dije recién la inflación, inclusive la inflación que está puesta como inflación con la cual iba a terminar Argentina 2021, que ya se sabe que no iba a ser la que está consignada en el presupuesto, y en general los presupuestos macroeconómicos, los supuestos macroeconómicos que tenía el presupuesto, daban para que fueran muy cuestionados. De todos modos, el presupuesto no se aprobó, está por verse, no hay por ahora ninguna novedad. ¿Qué va a decir el programa que el presidente prometió que iba a abarcar varios años? Eso que llamó programa plurianual. A pesar que el presidente no creía en los programas, bueno, la fuerza de la realidad lo ha llevado a plantear de que va a ser un programa para varios años. Y el tercer punto es, bueno, ¿y cómo sigue la negociación con el fondo? Y da la impresión que Argentina le va a proponer al fondo algún sendero fiscal, con lo cual es probable que aquella frase con la cual habíamos iniciado una columna, que era le guste a quien le guste, vendrá el ajuste, aparentemente vamos a tener un ajuste, va a estar por un lado por inflación y por otro lado supuestamente en la revisión de algunos subsidios, pero yo diría que está todo muy, en un clima de mucha desconfianza. Ni qué hablar si uno mira el riesgo país de Argentina. Es decir, a pesar de que reestructuró la deuda con los privados, Argentina sigue teniendo un nivel de riesgo país prácticamente de una economía en default. Habrá que ver cómo sigue la negociación con el fondo, pero sin lugar a dudas, la situación de Argentina es muy delicada. Yo sigo pensando que el gobierno quiere llegar a algún acuerdo, pero me parece que hay muchísima desconfianza. Como si esto fuera poco, para tratar de avanzar algunos pasos en la cuestión fiscal, el gobierno propone un consenso fiscal que yo diría es aprobado básicamente, los que están de acuerdo son los recaudadores. Es decir, el sector privado lo ve con mal a eso, siente que el gobierno no lo considera al sector privado en sus prioridades. Y bueno, las provincias firman, excepción hecha de la Ciudad de Buenos Aires, firman un consenso con el cual definitivamente se anula aquella idea de ir reduciendo los ingresos brutos y a su vez se incorpora la posibilidad de que las provincias legislen gravando cualquier transferencia que se haga a título gratuito, dentro del cual entra, por supuesto, las donaciones, entra la herencia, etcétera, etcétera. En un país en que el sector privado reclama de que la presión fiscal es muy alta, esto obviamente no es una buena señal, al menos para ese sector. La multiplicidad de gravámenes que tiene la Argentina, realmente es difícil, digamos, de tomar en cuenta todos los impuestos que tiene la Argentina, sin contar los regímenes de percepciones y adelantos. En definitiva, digo, no hay duda de que hace falta mayor racionalidad fiscal y mejor comportamiento tributario en la Argentina. Pero da la impresión que este paso que ha dado el gobierno no le ayuda mucho porque los únicos que están de acuerdo son, en rigor de verdad, aquellos que necesitan recaudar.
Finalmente, dejo para el final y con esto aprovecho y saludo a quienes nos siguen, deseando que el próximo año sea lo mejor para cada uno, pero, pero dejo esto diciendo, no hemos hablado nada de lo que está ocurriendo a nivel político, ni de los riesgos que puede dar una nueva ola de la pandemia que ya está claramente instalada en el país. Ninguna de esas son buenas noticias. Y esperemos que el próximo año podamos tener alguna expectativa un poco más esperanzadora de aquella con la cual concluimos el 2021, Ricardo. Bien, Alfredo, en principio, un agradecimiento especial por toda la colaboración, por todo tu esfuerzo. Este año te has bancado el programa prácticamente 2 meses solo. Gracias por tu ayuda, por tu esfuerzo, digamos, por la bondad puesta de manifiesto en el trabajo y en la amistad que directamente nos une. Te deseo el feliz año. No ha sido para todos quizás un año bueno, pero quiero en el reconocimiento a vos y a la gente que auspicia la columna, enviarles no solamente un agradecimiento, sino también el reconocimiento a ese apoyo y a esa constancia para tratar de llevar adelante un análisis económico que ha sido lo más perfecto que ha tenido el programa durante todo el año. Te deseo un feliz año, Alfredo. Ya nos vamos a ver. El programa sigue. Tenemos el próximo año una tarea, yo creo, realmente muy importante, porque creo que los problemas van a seguir, no están solucionados y me imagino que tendrás no solamente la importancia que significa tu aporte, sino cada vez más concienzudo análisis de la economía. Te mando un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande, Ricardo. Tus juicios están sesgados por el afecto. Nos vamos a ver el martes que viene y como vos decías, enero y febrero hay que estar porque va a ser un verano caliente, no solo, como decían los viejos locutores, la columna mercurial, sino que en política y en economía también. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias por todo.